la alternativa. Estamos en camino a tener un cambio político importante en las próximas horas en Colombia. El pasado 19 de junio se logró por parte del Pacto Histórico la victoria de su fórmula, de Gustavo Petro como presidente y de Francia Márquez como vicepresidenta. Y eso significa un cambio sin duda profundo en varios aspectos en la política en Colombia. Otros dicen que seguramente se mantendrán otro tipo de prácticas y que de pronto los cambios no son tantos como los que esperan los más de 11 millones de colombianos que votaron por esta opción. Pero quienes impulsaron principalmente esa candidatura, pero así no lo hubieran hecho, no hubieran apoyado a estos candidatos, han estado cada vez más activos en la política de Colombia. Son los jóvenes que están pasando al tablero, que están diciendo aquí estamos listos y tienen opiniones y tienen cosas que decir, y los he invitado al radar porque quiero saber qué opinan los jóvenes de Colombia, sobre todo quienes están hoy involucrados con las juventudes de los partidos políticos, para escucharlos, para saber cómo reciben la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia y a la vicepresidencia, qué se espera de este gobierno y cuáles pueden ser las alertas, las líneas rojas o lo que hacen quienes quizás no comparten de una forma tan directa los postulados, las ideas y el programa de gobierno de Gustavo Petro, que llega a la Casa de Nariño en las próximas horas. Y por eso saludo a los invitados. Comienzo con Daniela Fajardo, es representante juvenil del Centro Democrático. Hola Daniela, buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar en este espacio. También nos acompaña Juanita Bogoya, del Polo Joven, coordinadora nacional del Polo Joven, de la Mesa Intersectorial de Juventud de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hola Juanita, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Sergio Mosquera, activista, analista político y representante del Partido Liberal, asambleísta digital de Juventud de Liberales. Sergio, bienvenido. Hola Ricardo, buenas tardes a quienes me acompañan acá, Julián, Daniela, Juanita, un placer vernos. Y terminamos de saludar a este panel con Julián Basto. Él es el representante de las juventudes del Partido Conservador. Julián, bienvenido. Gracias por estar en el radar. Muchas gracias a Ricardo y a todos los compañeros que están aquí ahorita en la mesa y a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Quiero hacer una primera aproximación de lo que esperan ustedes del gobierno de Gustavo Petro. Comienzo con Daniela, comienzo con la voz del Centro Democrático. Daniela, ¿qué esperan ustedes los jóvenes del Centro Democrático de este gobierno? Bueno, yo creo que nosotros estamos un poco a la expectativa y con un poco de temor frente a lo que será este nuevo gobierno, porque, bueno, ¿por qué temor? Porque ya hemos visto grandes contradicciones de quienes van a ocupar estas, pues las carteras más importantes. Hemos visto anuncios indignantes como el del acogimiento en lugar de sometimiento a un grupo narcotraficante como es el Clan del Golfo. Vemos que nuestros ministros, que los nuevos ministros salen a declarar también y se contradicen entre ellos, entonces unos se desmienten, los otros siguen anunciando cosas que finalmente no van luego. Veo también un gobierno desordenado que parece que no tiene articulación, que parece que no logran ponerse de acuerdo entre ellos, y además veo también con preocupación que partidos tradicionales se estén vendiendo por un poco de mermelada. Eso me ha causado mucha indignación y curiosidad. Pero otro tema que yo creo que genera mucha más indignación, como ya lo decía ahorita, es el eventual tema de un proceso de paz con el Clan del Golfo y posiblemente con el ELN. Es preocupante que el canciller Álvaro Leiva salga a decir que entonces no va a haber sometimiento sino acogimiento, justificando una serie de beneficios que podría haber para este grupo. Juanita Bogoya, desde el Polo Joven, ¿qué responde ante las preocupaciones que tiene Daniela Fajardo desde el Centro Democrático? ¿Cómo se ve, por supuesto con diferente óptica, con optimismo seguramente, desde la mesa intersectorial de la fórmula que hoy está a punto de llegar a la Casa de Nariño, que ya ganó y que está a punto de posesionarse? Bueno, para empezar, yo creo que para las juventudes colombianas y para el país es muy importante apostarle a un proyecto colectivo y nacional de la paz total.
Y la paz total es un asunto muy importante y que llevamos discutiendo desde hace mucho tiempo. Y que también es una necesidad urgente. Creo que las juventudes del país nos hemos dado la conversación, o varias juventudes del país nos hemos dado la conversación frente a la necesidad de una transformación social, y una transformación social pasa necesariamente por proyectos que le apuesten a la paz como derecho, pero también como un proceso de construcción complejo en donde debemos llevar a cabo diálogos y negociaciones con grupos armados con los que no compartimos ideologías, con los que claramente nos distanciamos de sus prácticas y sus violencias, que han sido históricas, pero que en definitiva es un asunto necesario que nos va a permitir avanzar. Yo daría un poco la tranquilidad frente a varias cosas. Primero, que el proyecto de la paz total, que es un asunto que ha venido liderando el Pacto Histórico desde hace muchos años, desde las distintas organizaciones, movimientos y comunidades, pues es un asunto de diálogo y de construcción que se basa en unos principios de respeto por las instituciones, se basa en unos principios de respeto por la integridad humana, y eso implica que necesariamente la paz no es sinónimo de la muerte, sino de la vida. Y en ese sentido es que los diálogos son tan necesarios y tan importantes. Yo también quisiera dar un parte de tranquilidad frente a comprender que este gobierno no ha empezado, no se ha posesionado y no hay una estructuración total de los procesos y digamos, de unos posibles acuerdos. Entonces, yo sí quisiera invitar a que ojalá nos unamos a tejer este gran proyecto colectivo del Pacto por la Paz Total, que nos implica a todas y a todos los colombianos, que nos implica a las juventudes muy particularmente, porque también hemos vivido el conflicto fuertemente y merecemos un país en paz. Entonces, en ese sentido, invitaría al diálogo y a la tranquilidad para poder construir lo que aún no está construido, sino que está por construirse. Ya vamos a permitirle a Daniel hacer una réplica. Primero quisiera una aproximación de los participantes y luego, con muchísimo gusto, la idea es que podamos interactuar y digamos, responder lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo con los diferentes integrantes de este panel. Sergio Mosquera, lo que plantea Juanita Bogoya es darle un plazo, darle un periodo de gracia al nuevo gobierno porque no se ha posesionado, y nos muestra que la paz total es la bandera principal de este gobierno. Desde el Partido Liberal, con sus convergencias y sus divergencias, desde los jóvenes liberales, ¿cómo reciben? ¿Cuál es la expectativa que hay frente al gobierno Petro? Bueno, Ricardo, en primer lugar yo quiero, respecto a lo que decías, aclarar que pues si le dimos al presidente Duque 4 años de gracia, ¿cómo no le vamos a dar al siguiente presidente un tiempito para ver cómo se va a organizar este gobierno? Ahora yo creo que la principal preocupación que tenemos los jóvenes liberales y gran parte de las juventudes del país es cómo hará este presidente y cómo hará su gabinete para sostener la coalición de gobierno cuando lleguen las reformas más cruciales y más difíciles de tramitar, como por ejemplo la que ya se propusieron como primera, que será la tributaria. Ahora yo creo que también estamos ante la oportunidad, como decía Juanita, de la consolidación en los términos del presidente electo Gustavo Petro, de una paz total, pero esa paz total también tiene que ponernos a nosotros como ciudadanos y principalmente como jóvenes en el escenario de que vamos a estar abiertos a conversaciones y discusiones que van a tener un factor común, y es que nos van a incomodar. Nos van a sacar de las zonas de confort y nos van a llevar a ponernos en el lugar del otro. Y es ahí donde realmente tenemos que medir cuál es el país que queremos construir y, como jóvenes, cuál es el país que queremos empezar a cimentar en aras del cambio y la transformación, independientemente del sesgo político que tengamos. Porque lo importante aquí, que creo está en la discusión, es si realmente como personas, si realmente como colombianos y si realmente como jóvenes vamos a construir una Colombia diferente o vamos a quedarnos con los rezagos históricos que tenemos hasta el momento. Sí, por supuesto que todos queremos la paz, Sergio, Juanita, Daniela y Julián. La diferencia es la forma de llegar a la paz y la forma en la que algunos consideran que una negociación con grupos de narcos puros y duros fundamentalmente se trataría de una claudicación del Estado, como ha ocurrido en México, en donde la teoría del apaciguamiento pues ha llevado a peores escenarios que los que tenían antes de
de tener ese mecanismo. Pero ya será parte de la discusión. Don Julián Basso, desde el Partido Conservador, desde las Juventudes Conservadoras, ¿cómo reciben el gobierno del presidente Petro? Buenas tardes, Ricardo. Gracias a todos. Bueno, el Partido Conservador, las nuevas generaciones del Partido Conservador, no somos reacias al cambio. Nosotros, como Partido Conservador, entendemos la importancia que puede existir el cambio, pero es que un cambio es paulatino, como buenos conservadores. Sí, nosotros creemos en que el cambio tiene que ser paulatino, las transformaciones tienen que ser paulatinas y tienen que ser unas transformaciones que se hagan en orden, en el marco de la ley y con el respeto de la institucionalidad. Como lo rezan nuestros principios y nuestros valores como conservadores. Estamos a la expectativa de esos cambios, de esas transformaciones, de esas reformas en términos constitucionales, en materia energética, en temas de salud, de educación. Claramente el Partido Conservador, en cabeza de su bancada en Congreso y nosotros los jóvenes estaremos muy atentos a lo que se presente en Congreso en este tipo de reformas. Y esperamos que ese cambio se lleve, como les digo, en orden y en respeto de la institucionalidad que el Partido Conservador pues, ha venido construyendo los últimos 170 años y con esto, con este nuevo gobierno, sabemos que vamos a seguir construyendo república en esta oportunidad. Cambios tranquilos, cambios que se puedan llevar a cabo de una forma pausada, que no causen terremotos, es lo que plantea desde las Juventudes Conservadoras Julián. Ahora sí, Daniela, la réplica, vamos a la discusión. Bueno, es que yo creo que aquí han engañado a los jóvenes y les han vendido una falsa idea de la paz, de que entonces por querer buscar la paz entonces todo vale y entonces también romantizan la paz, pero es que acá recordemos que estos grupos armados no cometen delitos políticos. Estos grupos armados están dedicados al narcotráfico, a reclutar menores y a luego asesinarlos, como vimos en unas noticias que salieron ayer de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo, a sembrar minas antipersonales, que todo eso va en contra del derecho internacional humanitario. Entonces, recordemos también que con la ley 1908 del 2018, ya los delitos políticos no son conexos al delito del narcotráfico ni a delitos sexuales. Por lo tanto, este gobierno pues no podría hablar de un tema colectivo, porque no lo contempla la ley tampoco, entonces tocaría pues tramitar este proceso de paz por el Congreso nuevamente. Claro que ahora viendo pues los partidos tradicionales casi que arrodillados por la mermelada, entonces supongo que no tendrán problema en pasar esto por el Congreso. Pero lo que me parece más grave es que se premie al Clan del Golfo, que actualmente le ha puesto precio a la cabeza de nuestros héroes, a quien ha ejecutado un plan pistola sin piedad. Entonces los van a premiar con un proceso de paz. O sea, entonces aquí nuevamente vamos a tener que aguantar a verdugos impunes en el Congreso de la República, hablando de derechos, hablando de protección a la niñez. Nos vamos a tragar ese sapo otra vez. Yo como joven no quiero eso para mi país otra vez. Sí, pues lo que está en juego, Sergio, le quita el silencio a su micrófono, Juanita también. Vamos a empezar con Sergio, que le va a responder a Daniela. Y aquí hay un tema bien interesante, y es que hemos tenido que acomodar las normas cada vez que emprendemos un proceso de paz. No es algo nuevo, y debemos decirlo, comenzó en el gobierno del expresidente Uribe con los paramilitares. Luego vino el proceso con las FARC. La pregunta que quedaría, y Sergio queda en total libertad para interactuar y para responderle a Daniela, es si vamos a tener que estar condenados a tener que modificar las normas y acomodarlas a cada grupo ilegal, a cada grupo delincuencial, cada vez que ese grupo entre a un proceso de paz. ¿Cuándo tendríamos paz total si nos vamos en eso? Acomodando las leyes cada vez que a un grupo se le antoje arrodillar al Estado. Bueno, aquí en primer lugar yo creo que tenemos que partir del hecho de que el gran reto que tiene el gobierno del presidente electo Gustavo Petro es justamente el de identificar todos estos actores para poder hablar de una paz total, porque en su momento se dijo, cuando el expresidente
el expresidente Santos firmó el acuerdo de paz, listo, se firmó, pero solamente estamos sacando a uno de los agentes armados de la ecuación. ¿Qué pasó en su momento? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La salida de las FARC de la ecuación del conflicto armado interno y la ausencia de presencia del Estado en las zonas en donde estaban operando estos nos llevó a un vacío de poder que realmente fue ocupado en una parte por las disidencias y en otra parte por el Clan del Golfo, sin invisibilizar la presencia de algunos otros grupos armados. Pero lo que realmente podemos hacer ahorita es hacer un mapeo real de cuáles son estos agentes que están erosionando la convivencia dentro del país y acogernos a un proceso. Lo que decía Daniela, digamos que ya está claro dentro de la ley de sometimiento, la ley 1908 del 2018, que no es simplemente traer a los agentes uno por uno, sino que realmente tiene que haber una intención por parte de la colectividad de los grupos armados al margen de la ley y de los grupos delincuenciales al margen de la ley para acogerse a este tipo de cosas. No creo que tengamos que pensarnos en iniciar a abrir nuevas jurisdicciones, porque creo que ya tenemos, aún está vigente en parte lo que fue en su momento la jurisdicción para la paz para los grupos paramilitares, aún tenemos la JEP. Y creo que no podemos empezar a llenarnos de altas cortes que empiecen a cerrar para grupos en específico, sino que tenemos que encontrar un punto en común y un punto que nos permita realmente salir de este tipo de conflictos. Ahora, creo que está muy temprano para que podamos decir que el objetivo es, sin duda, iniciar a tramitar esto por medio de delitos políticos y demás, porque todos sabemos que el Clan del Golfo en realidad no es un grupo con incidencia política, sino que es una estructura delincuencial, más que todo criminal dentro del narcotráfico. Así que lo que tenemos que hacer como sociedad y la tarea que tiene ahora el gobierno, principalmente Leiva como encargado para este tipo de cosas, es iniciar una conversación en la que ellos sean capaces de reconocer los delitos que ya Daniela mencionó, que no podemos invisibilizar, que están ocurriendo aún hoy, pero realmente tenemos que estar dispuestos como sociedad a abrir la puerta para que estas personas se desmovilicen con ciertas prerrogativas legales que ya están constituidas. Simplemente tenemos que abrir la oportunidad a su aplicación. Sí, pero Juanita, el tema subyacente, el tema de fondo y detrás de las violencias en Colombia es el narcotráfico. Y seguramente se puede maquillar desde diferentes áreas. El ELN dirá que su origen en los 60 provino de las luchas de los obreros, del petróleo y de los estudiantes universitarios, pero al final las violencias de Colombia terminan manchadas y financiadas por el narcotráfico. ¿Cómo se podría abordar desde el gobierno del presidente Petro esa realidad y ese tema? Porque al final, si se negocia con todos estos grupos, va a quedar el negocio del narcotráfico, que seguramente es uno de los más rentables del mundo, negocio ilegal, por supuesto, pero al nivel de otros similares, pues va a quedar en manos de otros. Al final el tema de fondo es solucionar el narcotráfico. ¿Cómo desde la perspectiva del nuevo gobierno se puede mirar todo esto que es un rompecabezas un poquito complejo? Sí, en definitiva es un asunto muy complejo y que implica muchos aspectos sociales y económicos. Yo diría que si bien lo que tú dices es cierto, el narcotráfico en gran medida financia la violencia de este país y ha financiado la violencia del país. Creo que no es la única causa del conflicto armado que hemos vivido de manera histórica y tampoco es la única causa que ha hecho que se haya sostenido durante tantos años. Llevamos más de 6 décadas en medio de este conflicto armado que claramente no terminó con los acuerdos de paz de las FARC, que defendemos y que apostamos a implementar plenamente, cosa que no se ha hecho durante este gobierno. Sin embargo, yo creo que hay varias estrategias que hay que tener presentes, y es que primero hay que comprender lo macro del narcotráfico, que no es el ataque a las organizaciones o al microtráfico como tal, porque en definitiva hay un asunto muy profundo y muy estructural frente a las grandes organizaciones de narcotráfico que se sostienen tanto en el país como a nivel internacional. También creo que hay una serie de políticas que son importantes de implementar y de reconocer, y es, por ejemplo,
los asuntos relacionados con los cultivos de coca y de marihuana, por ejemplo, que son asuntos que se encuentran muy relacionados y que podemos analizar como posibles estrategias que también aportarían a solucionar un problema tan grande. Entonces yo invitaría primero a analizarlo desde un asunto como muy grande, el conflicto armado, no únicamente desde un punto de vista del narcotráfico, que es fundamental y que hay que analizar a profundidad y con la grandeza que el tema tiene, que no es únicamente en lo mínimo de pensarnos quizá en organizaciones criminales o el microtráfico y cómo atacarlo, sino necesitamos políticas que realmente impacten y generen alternativas que permitan pues contrarrestar el narcotráfico en su grandeza y en lo macro que corresponde. También creería que asuntos como, volviendo ya a los cultivos, creo que hay maneras de comprender que la represión que se ha ejercido, por ejemplo, mediante las políticas como Ruta Futuro, que es una política que tiene un enfoque muy particular en la persecución, por ejemplo, de personas que se dedican al cultivo de estas drogas, han sido desacertadas. Hemos evidenciado que la implementación de este tipo de políticas no ha tenido un resultado real y efectivo para, digamos, de alguna manera ofrecer alternativas de cultivos y alternativas que realmente comprendan que, por ejemplo, hay familias que sobreviven a punta de siembra de coca y que en esos territorios tan afectados históricamente por el conflicto, tan alejados, digamos, de el Estado como tal, que no se ha esforzado por llegar a estos territorios, pues tampoco ha brindado alternativas, por ejemplo, para cultivos distintos que generen quizá la misma rentabilidad o que incluso puedan transportar, porque digamos que hay un problema también, y es que las personas que se dedican a los cultivos, que se dedican a cultivar y demás, pues en realidad ni siquiera tienen una infraestructura real para poder comercializar sus productos. Entonces creo que comprender este tema del narcotráfico como un asunto relacionado con muchos aspectos sociales y comprender el conflicto armado no únicamente desde el narcotráfico, sino desde muchos otros aspectos y ámbitos que han hecho que este conflicto perdure durante más de 6 décadas. Julián, la réplica del Partido Conservador. Yo lo que considero es lo siguiente, es que es muy bonita la retórica en torno a hay que mirar el tema del narcotráfico desde otra perspectiva y demás, pero aquí el tema central y con el argumento con el que empezaron esta réplica es el tema de la institucionalidad. Personalmente creo que el tema aquí es vamos a mover o a transformar la institucionalidad, lo que estaba diciendo Ricardo ahorita, cada vez que haya la idea de generar un proceso de paz con un actor armado, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, y es que las FARC y el ELN nacen en una coyuntura claramente, se desproporciona de alguna manera esos ideales políticos de debatirle el poder al Estado por la vía armada y demás, claramente con la entrada del narcotráfico y con otros aspectos de lo que algunos en ciencias sociales llamarían guerras híbridas o las nuevas guerras, ¿sí? Pero aquí hay que tener en cuenta algo. La institucionalidad es la que está en juego. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que las FARC y el ELN, como estructuras armadas ilegales, claramente, ¿sí?, no se pueden someter de la misma forma a la justicia y no se pueden comparar de la misma forma, ¿sí?, a grupos criminales como lo son el Clan del Golfo y otras estructuras que son totalmente delictivas y que no nacen en una coyuntura de contestarle el poder al Estado. Desde mi perspectiva, este tipo de estructuras criminales deben someterse a la justicia ordinaria, ¿sí? Que aquí hubo un proceso de paz que el Partido Conservador apoyó y que en otros aspectos otros partidos políticos apoyaron para someter a las FARC, que hayan disidencias, ya es producto también propio del acuerdo. Hay que tener en cuenta que son estructuras, ¿sí?, totalmente distintas. Unas nacen en una coyuntura y otras son netamente delictivas. Aquí yo creo que el tema del narcotráfico como punto específico
es secundario respecto al sometimiento de el ELN, las FARC y el Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Aquí la justicia ordinaria tiene que someter, y aquí no es de apaciguamiento, aquí hay que someter a los criminales, ¿sí?, a las estructuras delincuenciales, y ante todo en el marco de las instituciones, del orden. Aquí no se pueden estar doblando las instituciones cada vez que pues sencillamente vaya a haber un acuerdo de paz, porque eso genera más inestabilidad. Sergio. Sí, respecto a lo que dice Julián, yo creo que me voy a permitir leer una parte del documento motivo de la ley 908 del 2018 sobre sometimientos, y es que dice que se hace a través de dos estrategias. Segunda, la creación de un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados, sin que esto signifique en ningún momento su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Entonces yo creo que la misma norma ya está cerrando la posibilidad de que se cree una justicia transicional, sino que simplemente se van a fortalecer los sistemas de normas en el entendido que se necesitan mecanismos procesales y de investigación, tanto para la fiscalía como para la rama judicial, que permitan enfrentar de manera oportuna y eficaz el sometimiento de estos grupos. Ya se dieron las dos partes que se necesitaban. Primero, el acercamiento por parte del gobierno nacional, y segundo, la manifestación de este grupo armado. Yo creo que realmente no podemos cerrarnos simplemente porque ya sí pasamos por un proceso de paz y estamos diciendo que ese proceso de paz ha enfrentado X o Y tropiezos, sino que realmente tenemos es que abrir las puertas desde los partidos, desde las juventudes de los partidos, para que el acuerdo, no el acuerdo, porque no va a haber un acuerdo como tal, sino para que este sometimiento llegue a un término en el que realmente sintamos que existe justicia, en el que cerremos la puerta a la impunidad y a la presencia, como lo dice Daniela, en el Congreso igual. Que, o sea, me parece absurdo simplemente pensar que el Clan del Golfo podría llegar a tener así sea una curul dentro del Congreso, pero realmente podríamos dar de nuestra parte y de manera argumentativa y de manera simbólica de cada uno de los partidos y de cada una de las diversidades de las juventudes, para que este sometimiento nos llene de orgullo y podamos decir, listo, aquí no hay impunidad, aquí realmente hay justicia para Colombia y justicia para todas las víctimas, los niños y lo que queramos decir, y realmente estamos significando la paz total de una manera mucho más amplia. Ese tema de la paz total es muy importante, Daniela. Julián, no escucho a Julián. ¿Decía algo, Julián? No, que yo iba a decir una cosa. Sergio, nos parecía muy absurdo que personas que cometieran crímenes de lesa humanidad ocuparan una silla en el Congreso y ya van en su segundo periodo. Nos parecía muy absurdo que personas que violaban los derechos humanos defendieran, ahorita salieran a decir que los derechos de los niños y todo eso, pues hace unos días estaban también saliendo en cabeza de eso. Nos parece absurdo la hipocresía y ahí los estamos viendo muy campantes, defendiendo cosas que antes atacaban a bala, por llamarlo de alguna manera. No, y otra cosa, Daniela, es que Sergio habla de sometimiento, es que no va a haber sometimiento, es que Álvaro Leiva ya dijo que iba a haber acogimiento, entonces no va a haber sometimiento del Clan del Golfo, y yo creo que esto lo único que hace es que otros grupos crean que entonces el camino para lograr un proceso de paz y obtener beneficios es una escalada de violencia o un plan pistola contra nuestra fuerza pública para entonces así poder obtener beneficios, y este es un mensaje que no se le puede dar a los grupos armados. Pero en medio de todo, Daniela, y todo hay que decirlo, el comisionado de paz del gobierno del presidente Petro, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, han expresado su rechazo a este plan pistola y tendrán que tenerlo en cuenta seguramente en el momento de empezar una negociación con ese grupo. Para avanzar y para terminar, porque el tiempo es muy corto, yo quisiera pedirles a ustedes que como jóvenes me dijeran cuál creen que es el principal desafío para los jóvenes del nuevo gobierno. Las cifras de desempleo, doy algunos ejemplos, de desempleo juvenil son muy altas en Colombia.
la tasa de deserción y de desescolarización o de quienes no llegan a la universidad también es muy alta. Hay unos problemas que, más allá de un asunto importantísimo y que tiene que ver también con todo esto de forma directa o indirecta, como es la paz total, es que hay cosas que están tocando a nuestros jóvenes hoy de una forma mucho más fuerte y directa, y que seguramente llevaron a que un grupo importante de jóvenes votaran por la fórmula de Petro y de Francia Márquez. Juanita, ¿cuál es el principal desafío de Petro con los jóvenes? ¿Cuál es la principal deuda histórica que debería saldar este gobierno? Son muchas y son retos muy amplios para un país tan empobrecido y para una juventud tan vulnerada históricamente y particularmente vulnerada durante los últimos 4 años. Pero yo diría que el mayor reto, el mayor desafío para el gobierno entrante es generar un cambio por la vida digna para las juventudes colombianas, la vida digna que comprende que necesitamos urgentemente generar oportunidades para la empleabilidad juvenil, oportunidades que realmente impacten en las mujeres jóvenes, oportunidades que realmente impacten en las comunidades indígenas, en las personas con capacidades diferenciadas. Oportunidades para la vida digna también es tener el derecho a acceder a educación pública de calidad en todos los niveles. Oportunidades para la vida digna es poder ejercer nuestros derechos libremente, tanto sexuales como reproductivos, y también los derechos tan fundamentales como el derecho a la protesta social y en definitiva los derechos a poder ejercerla sin temor a ser judicializados injustamente. Y termino con el reto de garantizar la libertad para las y los jóvenes que han sido judicializados, perseguidos y estigmatizados por haber participado de la movilización social en el país. Sergio, ¿cuál es el principal reto del presidente Petro para con los jóvenes? Bueno, para mí, para las juventudes liberales, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta va a tener 3 retos que son una deuda que tiene con las juventudes. La primera, en la consolidación de un sistema de educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, no solamente en materia de educación superior, y esto en términos de el acceso a ese sistema educativo y el mantenimiento principalmente en el caso de las personas que están lejos de las grandes ciudades. El segundo reto, el de participación con incidencia y no simplemente como personas o entes consultivos. Y el tercero, el de acceso a fórmulas de trabajo que realmente permitan que los jóvenes, una vez se gradúan, puedan acceder a un trabajo digno que les permita sostenerse dentro de este país. Juanita. Sí, yo quería comentar un poco sobre una experiencia que tuvimos en los empalmes sociales de juventud, muy relacionado con lo que decía Sergio, y es que los 3 temas que se evidenciaron con 1000 jóvenes con los que logramos construir estos empalmes sociales de prioridad y de retos principales para este gobierno son en materia de educación, accesibilidad y permanencia, como ya lo decía, en materia de trabajo digno e incentivos de empleabilidad juvenil digna que no beneficien únicamente a las empresas privadas, sino que dignifiquen y prevengan la precarización laboral que estamos viviendo. Y por último, una reforma al Sistema Nacional de Participación Juvenil que genere incidencia real en todos los entes de decisión y de participación política, que esta participación sea real, efectiva e incidente. Daniela, ¿cuál es el principal reto? ¿Cuál es el tema fundamental frente a los jóvenes del gobierno del presidente Petro? Bueno, yo creo que un reto que él tiene es aplicar y mejorar lo que se logró en este gobierno saliente, que si bien muchas personas consideran que no se hizo nada en materia de juventud, pues es evidente, digamos, el tema de matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, el tema de generación E, las elecciones históricas de los consejos municipales de juventud, que fue un hito y que obviamente pues se espera que en las próximas haya una mayor participación de los jóvenes y que entiendan cuál es su papel pues con estos consejos municipales de juventud. Yo creo que hay que resaltar también los logros del gobierno y pues aplicar y mejorar lo que ya se venía haciendo y que funciona. Julián, desde el Partido Conservador. Sí, señora. Agregar otra cosa. Otra cosa que me parece muy importante es el tema de salud mental.
Yo creo que ese tema hay que reforzarlo muchísimo porque pues vemos las cifras tan altas de suicidio, de jóvenes con depresión y ansiedad que se estigmatizan y que se señalan por este tipo pues de condiciones. Entonces también creo que ese es un reto muy grande con los jóvenes. Salud mental, dice Daniela. Julián, para terminar, los retos, los más importantes que tiene el presidente Petro frente a los jóvenes. Claro que sí. Bueno, yo aquí creo que toca hacer un pequeño contexto y es rápidamente, aquí hay que recordar que por lo menos en los últimos 30 años los jóvenes en Colombia han sido testigos de una gran transformación y una serie de cambios que han mejorado significativamente la vida de todos los jóvenes. En los últimos 30 años se han reducido los niveles de pobreza para los jóvenes, ha habido un aumento y mejoramiento en la cobertura de educación, mayor acceso al mercado laboral y un aumento también en la cobertura de salud, donde se estima, según cifras del DANE, que más del 90% de los jóvenes del país, jóvenes entre los 14 y 28 años, tienen acceso a la salud. Yo creo que aquí hay que mirar todo lo que se ha venido haciendo, revisarlo, ¿sí? Y esos grandes retos se tienen que ir encaminando a lo que hace falta por terminar de mejorar para lograr el 100%. Y esos aspectos se han venido haciendo en estos últimos 4 años, que son lo que estaba mencionando Daniela en términos de salud, de educación. Hay que mejorar los temas también de salud mental, que no se tienen que desprender de las necesidades de los jóvenes, pero ante todo, desde mi punto de vista, el gran reto que tiene el presidente electo Gustavo Petro en términos de juventud es garantizar la participación política, por lo menos a los jóvenes que, uno, no hagan parte del pacto histórico y que se manifiesten en caso tal pues, en contra de su gobierno, que se manifiesten, darle las garantías en ese sentido. Creo que ese es un gran reto porque una cosa es hacer oposición y claramente llegar al gobierno y hacer unas críticas en torno al manejo del gobierno en muchos aspectos, como los temas de las manifestaciones, de la protesta social. Otra ya es controlar ese tipo de manifestaciones o de la protesta social siendo gobierno. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tendrá este gobierno. Todos los jóvenes incluidos, el reto del nuevo gobierno del presidente Petro en este aspecto en particular. Quiero agradecerles a Daniela Fajardo, a Juanita Bogoya, a Sergio Mosquera, a Julián Basto, por habernos acompañado. Muy interesante escucharlos, muchachos. Gracias y nos estamos viendo por aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Blue, la alternativa.